nací el 14 de diciembre del año 78, nací en Montevideo por un tema de la mutualista que era mi mamá, o sea, la parte maternal estaba en Montevideo y bueno, y de ahí en más hasta el día de hoy vivo y calculo que seguiré viviendo en nuestro querido Pando. ¿Tu casa, dónde pasás la infancia, dónde está ubicada? En donde hoy es la automotora Chevrolet, en la entrada de Pando, Ruber 830. ¿Y qué te acordás de aquel barrio, Martín? ¿Y quiénes eran tus amigos, tu grupo más cercano, siendo niño, no? Bueno, eso es lo que hoy nuestros hijos no tienen, ¿no? El ir al barrio, el ir a jugar a la pelota donde hoy es la estación ANCAP, que era mucho más chica y tenía todo el campito, el famoso campito que nosotros le decíamos. Era acá, era todo acá, íbamos a la escuela, llegábamos de la escuela a hacer los deberes y para la calle, literalmente. Que hoy lamentablemente, bueno, eso no se puede hacer o muchos niños no lo viven. Entonces, como que tengo tantos lindos recuerdos de esa época que bueno. ¿Cuáles? A ver, contame. Sí, el hecho de poder estar todos los días cumplir con tus obligaciones, obviamente, que en mi caso en ese momento era ir a la escuela y después, bueno, poder jugar desde a la pelota en la calle. Bueno, ahí empezamos con un grupo de amigos, cuando las famosas chatas de Rulemanes. ¿Quiénes te acompañaban en esa? Ahí éramos un montón. Pero a ver, tirame nombres. Por ejemplo, Daniel Corvo, Leandro Muñoz, todos amigos de toda una vida. Que bueno, que siempre recordamos, que hasta el día de hoy seguimos teniendo vínculos y de los más lindos. Y bueno, nos tiramos por la calle Montevideo, esa bajada que hay hoy. Claro, había mucho menos tránsito. Sí, algunos cortaban la calle piedra y empezamos a tirarnos cada vez más arriba, hasta que nos llegamos a tirar de Baltasar Brum hasta allá abajo y cruzamos la calle, ¿no? Cosa que hoy impensada, y algunos de nosotros hacían, digamos, de cortar el tránsito. De inspectores. De inspectores. Improvisaban. Y ahí nos tirábamos. Ese fue el primer vehículo de 4 ruedas que pude manejar. Éramos un montón, nunca éramos menos de 7, 8, 10, o sea, siempre o para jugar a la pelota, o bueno, después para la época de la chata de rulemanes, que yo le sacaba los rulemanes que mi padre le cambiaba los alternadores en su taller, y bueno, y era el proveedor de rulemanes. Era el dealer de los rulemanes. Claro, y mi padre decía que cada vez tengo menos rulemanes, los rulemanes que sacaba, o sea que obviamente los reemplazaba por nuevos, y bueno, y todos esos para nosotros eran... ¿Y quién era el constructor? ¿Quién era el...? Todos, cada uno construía. Yo la primera que tuve me la construyó mi bisabuelo, que era carpintero de, digamos, nunca había estudiado, simplemente que tenía buena habilidad para trabajar con la madera. Cuando vino a Italia hacía un montón de cosas y fabricaba piezas de madera y demás, y la primera me la hizo. Las chatas tenían un problema, que al ser tan bajitas pegaban con cualquier piedra, entonces me había diseñado un eje que era, digamos, cóncavo, entonces las piedras no se trancaban abajo. O sea que ya le estaba aplicando ingeniería ya le aplicábamos a la máquina. Claro, le aplicábamos. Había un pienso antes de correr. Le aplicábamos ingeniería, igual de vez en cuando nos raspábamos que alguna pierna, que alguna mano. No usábamos casco, pero bueno. ¿A qué escuela fuiste? A la 111. ¿A la 111? Mirá vos. Fui a la 111. ¿Y qué recordás de esa fui al Jardín Infantes del Centro Pensión de Choferes. Después pasé a lo que era, digamos, preescolar en la escuela. Y ahí hice los 6 años a la escuela 111. ¿Qué maestra o qué maestro? En primer y segundo año tuve a la maestra Susana. En tercer año tuve a la maestra Alda. En cuarto año tuve a una maestra de Montevideo que había venido a hacer una suplencia acá, se llamaba Esther. Y en quinto y sexto tuve a la maestra Zulma, que había sido maestra mía. ¡Qué memoria! En el jardincito del Centro de Pensión de Choferes. ¿Y esa es un poco la que te marcó? Y lo que pasa que fue como la primera y la última. Pero la maestra Susana, que la tuve en primero y segundo, una crack. Hasta el día de hoy, cuando nos vemos con los maestros, por sobre todo, bueno, a Zulma nunca más la vi, pero a Susana hace unos años la vi, estuve conversando con ella y
yo le decía lo bien que me portaba y me decía, no seas mentiroso. No, te iba a preguntar sobre eso, ¿cómo te definís? ¿Eras bastante revoltoso o eras más bien aplicado, tranquilo? Era responsable, pero quieto no era. ¿Qué compañeros te acordás de la 111? Pasa que eso era otro tema que había en aquel momento. ¿Qué pasa? Hay compañeros que los tenías un año y no los tenías más, porque rotaban todo el tiempo. Hoy se mantienen los grupos, en aquel momento no se mantenían. Algunos, por ahí, ahora me apurás así, y los tuve más de un año, pero digo, algunos nos hemos encontrado al día de hoy, otros, nuestros hijos son compañeros hoy en el colegio. Cosas que la escuela pública en aquel momento tenía eso feo, que los grupos rotaban, pero por otro lado también conocías mucha gente que hasta el día de hoy la ves. Claro, que de repente te dicen, ¿qué haces? ¿Cómo andás? La clásica, vas a votar en la fila del votar, que ahí está, para votar, que estamos todos que somos de la misma generación. Ahí te encontrás con algunos seguros. Uh-huh. ¿Liceo? ¿Qué liceo haces? Brause. Bueno, ahí no fui tan buen alumno, ¿no? En el liceo como que... Desbarrancó la cosa, sí. Despistaste. Sí. ¿Por qué? No sé, ahí, bueno, el liceo, yo fui hasta cuarto año de liceo y me acuerdo en cuarto año de liceo venía poco más que para repetir el año. Y yo siempre insistía con la gana a mi padre, ¿no? Que quiere correr en CAR. Y mi padre me dijo, bueno, si levantás las materias bajas que tenés, vemos de que puedas correr en CAR. Levanté todo en 2 meses. Pero pará. En el medio seguramente hay algo que te despierta las ganas de correr. ¿Qué es? No, bueno, lo que pasa que... O sea, estar yo me crié dentro de un taller. ¿Y? Mi padre trabajaba, inclusive yo tengo recuerdos a veces de mi padre llegar a mi casa y yo no lo tengo los recuerdos, sino que mi madre me contaba de que mi padre llegaba a trabajar tardísimo, se trabajaba de lunes a sábado hasta las 1500, hasta que había trabajo, y a veces ni verlo a mi padre durante el día. Entonces cuando fui creciendo me fui metiendo en el taller, donde era también el punto, de alguna manera el punto de encuentro de mi padre y sus amistades que lo venían a visitar, porque bueno, mientras él trabajaba en la clásica rueda de mate, y yo me crié ahí, con la gran suerte de que bueno, que heredé a algunos amigos de mi padre el día de hoy. Gustavo, por ejemplo, quien trabaja con nosotros acá, Gustavo, me crié al lado de él. Mi primer trabajo fue en el taller lavando las piezas. Pero ¿vos sentís que esa fue la influencia positiva para correr? Positiva, a ver. O sea, la rueda de amigos de tu viejo que estaban día y noche hablando de auto. Pero a mí me gustaba mucho el fútbol y me gusta el día de hoy. Lo que pasa es que fui y soy tan horrible jugando al fútbol que no podía jugar. Entonces, claro, si a vos, por ejemplo, vos de la pisadita... ¿Y de qué jugaba? No jugaba, era horrible. Estorbaba. Claro, molestaba. Pero quien nombré recién, por ejemplo, ¿no es bueno verse en la cancha o bueno atajando? No, pero tampoco. Que probé todo. O sea, no me quedó que probar, porque realmente quería. Por ejemplo, ¿jugaste en algún equipo de fútbol? Quise ir. ¿Y en cuál jugaste? Mirá, fui a San Luis. En aquel momento que estaban amigos, mi primo Fernando, el Tati Silviuti, estaban todos ahí, yo era amigo de ellos, fui, olvidate. Siendo amigo de lo que... Pero claro, de los técnicos. Pero eso como que yo te diga, a ver, si vos sos horrible jugando al fútbol y venís y me decís, vos no me llevás, que quiero ir, loco, si qué plomo, llevaste loco que no juega nada. Pero te bueno, no te olvides que éramos chiquilines de 10, 11, 12 años, sumamente crueles, ¿no? O sea, los niños son crueles, dicen lo que viene y bueno. Dicen la verdad. Dicen la verdad. Y te llevaba. Y claro, iba. Hasta que, claro, vos veías que estaba. Recuerdo un día que íbamos a jugar un partido oficial. Y me pone en la cancha, ¿viste? Y viste cuando los demás compañeros hacen como diciendo, este loco lo van a poner. Pará, pero viene el jugamos contra el Chaná, ¿viste? Esa cosa que no se te olvida nunca más. Golpean la puerta el técnico del otro cuadro. ¿Sabes qué hacemos? Dice, me falta uno. O jugamos con uno menos o me prestás uno.
¿A quién te pensás que le prestaron? Aparte, en aquel momento San Luis era el cuadro del momento. Y los chiquilines, claro, dijeron, viene uno de San Luis, pobre Ulises, O sea, cuando me vieron a mí, dije, este flaco no, ¿qué hace acá? Era infiltrado. Ah, olvídate, no puede. Y me prestaron para ese, fue el único partido que jugué. Entonces te quedaba el automovilismo. No, o sea, a mí siempre me gustó, mi padre trabajó con Tino Rossi toda la vida en sus autos de carrera. Me llevaban a las carreras, tenía obviamente una locura por los autos, me crié sentado arriba de un auto, quise aprender a manejar desde muy chico, que es un sufrimiento porque no podías manejar, tenías que no llegó a los pedales. No, y tampoco era a que no podías manejar en la calle, a pesar de que, bueno, eran otras épocas, ¿no? Sí. Que alguna vueltita siempre se daba. ¿A qué edad tomaste contacto con... Que yo me acuerdo saber manejar, de poder prender un auto, salir solo y andar a los 12 años. Claro, pero aprendí en el campo unos amigos, porque obviamente acá no podía andar, ni loco. Y ahí, ¿cuál fue el primer auto? El primer auto que manejé solo... si no estoy equivocado, fue un Ford Escort XR3. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen. La innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. Supermercado de Carnes 20 años limitada. La mejor opción en productos cárnicos. Todos los cortes, toda la variedad en parrilla, chacinados, cerdo y pollo. Atención personalizada y excelentes precios. En calidad contamos con el exclusivo corte rancho. Supermercado de Carnes. Wilson Ferreira, esquina Independencia, en Super Paraíso, con estacionamiento propio. ¿Tu viejo ya corría? No, mi viejo nunca corrió. Mi viejo nunca corrió. Mi viejo ¿Y qué hacía? empezó a correr recién. ¿Acompañaba? Era mecánico de Tino. Acompañaba al Tino en las carreras. En lo que eran las asistencias en aquel momento. En aquel momento el rally era distinto. Se hacía asistencia después de cada tramo. Entonces las asistencias eran móviles, iban atrás del autocarrera. Tu viejo, a ver, para ser más claro, tu viejo era mecánico de un competidor de rally. Sí, claro. Que era Tino Rossi. Exacto. Y otros más. O sea, y vos ibas ahí en el pasa pelotón. que, bueno, mi padre empezó a trabajar con 13 años, creo que, o 14, ya era encargado de la parte de electricidad de lo que era la General Motors, que Damián Misuraca le dio esa oportunidad en aquel momento, que mi padre cada vez que puede es un agradecido a eso, porque digo, un visionario, Misuraca, lo que vio en él, y bueno, y era un niño que bueno, imagínate, vos venías con tu auto con un problema y espere que llamo al electricista, apareció un niño que había estudiado electricidad por correspondencia, ¿no? En aquel momento. Mi padre no fue al liceo, hizo escuela, terminó, iba a la escuela, después trabajaba de tarde, después de ir a la escuela, en un taller, aprendió el oficio y estudió por correspondencia. Cosa que ella no... Bueno, con la pandemia se hizo algo parecido con lo que eran los Zoom. Exacto, con lo que eran los Zoom. Con la computadora. Pero en aquel momento, yo no me olvido más una vez que hablando de eso, viendo el diploma ahí de mi padre, le digo, pero échame una cosa, y cuando vos tenías un examen, y te mandaban el examen, ¿vos estudiabas? Me dice, sí, claro. Y le digo, pero pará, te dan el examen y agarrás el libro, copiás y era todo excelente. Me dice, ¿quién se jodía?
¿quién era el que se perjudicaba si yo hacía eso? Yo mismo. Y es verdad. O sea, si no, no aprendes nada. O sea, si vos... ¿Te marcó eso? O sea, porque ya van como 2 o 3 veces que me lo decís, que tu viejo laburaba de sol a sol, hasta última hora los sábados, que por ahí llegaba y a tu casa y vos ya estabas durmiendo. ¿Es como un referente en materia de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio? Sí, claro. En eso y en muchas cosas más, pero al día de hoy sigue trabajando igual que como cuando tenía 12, 13 años. O sea, un tipo que nunca paró de trabajar. Y vos ves esas cosas y digamos, las adoptás. Es normal para mí ver que mi padre trabajaba de sol a sol y que mi madre lo ayudaba, y que mi madre iba y le hacía mandados, que iba y venía, digo, y andaba atrás mío todo el tiempo, y después cuando nació mi hermana atrás de los dos. Entonces digo, como que vos te vas viendo esa foto de lo que está bien. Hablábamos de cuando arrancás, y arrancás en el CAR, entonces, o sea, 4º año de liceo y CARS. Debo alguna materia de cuarto, ¿no? Entonces, yo ahí corría en CAR. Bueno, empecé y también con todo el esquema de siempre, aprendiendo junto a lo que era un CAR. Mi padre nunca había estado cerca de un CAR. Claro, porque él tenía vinculación con el automovilismo, pero en el rally. Claro, sí, nada que ver con el CAR. Sí conocía, por ejemplo, a Gustavo y a Alejandro Ferrari, que bueno, mirá, la vuelta de la vida, uno de mis mejores amigos, un hermano de la vida como es Gonzalo Ferrari, terminamos después juntos, porque ahí, bueno, yo después cambio un poco de entorno, digamos, o sea, al dejar la escuela, al estar, ya tenía que trabajar, porque bueno, si al dejar la escuela, al dejar el liceo... sí, antes era laburar o estudiar. Laburar o estudiar, ya había dado lectura. Sí. Acá en casa no. Entonces, bueno, empecé con el tema del taller, después mi padre se asocia con Gustavo en una distribuidora de lo que era en aquel momento Garot, bueno, lo que es hoy, Sebamar, digamos, que hacían toda esa parte de chocolate. Bueno, y yo empecé a trabajar ahí. Empecé a los 6 meses con Gustavo, estuve unos 3-4 meses con Gustavo trabajando. Yo era menor de edad, no podía manejar, y había un amigo mío sin trabajo, y le dije, Javier, venite conmigo a trabajar, trabajamos acá, que al día de hoy somos grandes amigos. Y bueno, y ahí fue mi primer trabajo fuera de lo que era el contexto familiar. O sea, distribuía golosinas. Sí, íbamos a ¿Con Javier? Con Javier Pitini. Íbamos... Hasta acá íbamos bien. No, yo te puedo decir que lo que Javier conducía, claro, Javier conducía. Y vos distribuías. Yo vendíamos los dos, pero... ¿Y cuál era el circuito? Y bueno, hacíamos toda la ruta 101 hasta el aeropuerto. Y ahí tenía 1.000.000 de... Nos llevaban lunes y martes, prácticamente el lunes todo el día, porque el martes agarramos ruta 8. La ruta la iban haciendo ustedes, o sea, ustedes iban... Yo la aprendí la ruta porque la hice durante unos meses con Gustavo. Después cuando empecé con Javier, yo ya la sabía, la ruta de memoria. Hacíamos lo que era... O sea, Camino de los Horneros no era ni por asomo lo que soy, ¿no? ¿No tenías barrio privado? No, ¿qué iba a haber barrio privado? No, nos metíamos todos adentro buscando... aparte apuntábamos a ser clientes nuevos. Ah, bueno, por eso te decía, la armaron... Estaba el almacén. Ustedes armaron un poquito más. Nosotros íbamos a los almacenes. ¿Y cómo era el speech? ¿Cómo era la venta? ¿Quién vendía? Vendíamos los dos. Lo que pasa que, o sea, vos imaginate, ¿no? Con 15 años, 20 Javier, o sea, lo que nosotros nos divertimos y lo que aprendimos en la calle, Se aprende, ¿no? Aparte, o sea, era... ¿Qué te dejó eso? Muchísimo que, para arrancar, hay gente que hasta el día de hoy vienen acá a la automotora y te dicen, vos no te acordás, y dice, pero bueno, ¿cómo me voy a acordar? Es que o sea, yo te puedo asegurar que yo salgo ahora y le podré errar con 2 o 3 calles, pero el recorrido que hacíamos me lo acuerdo cuando estaban haciendo la zona franca. O sea, trabajar con Javier era imposible, porque te estabas riendo todo el tiempo. La gente pensaba que le tomabas el pelo, cuando él no se le ocurría tomarle el pelo. Entonces, ¿qué hacía? Contame. No, ¿qué no hacía? Contame una anécdota. ¿Qué no hacía? Contame una anécdota. ¿Qué no hacía? Contame una anécdota. Yo qué sé, un día me acuerdo que siempre un día
un día llovía a cántaro, entonces casi nos enterramos con la combi, ¿viste? Entonces Javier se baja, ¿no? Y yo lo dejo y salgo. Y él estaba malazo porque lo dejé tirado él se debe acordar de esto, ¿no? En la ruta 101. Lo dejé tirado y claro, la combi en el barro era muy buena porque tenía el tren trasero con las ruedas motrices y todo el peso, como un Fusca, igual, guapazo para el barro. Entonces íbamos todo el tiempo de costado arriba del barro y nos divertíamos, claro. O sea, a ver, muchas veces me decía Gustavo, mirá que me dijeron que pasaron en la combi haciendo bobadas y se dice todo una bobada que tiene todas las marcas, todo. Y ese día lo dejé tirado en el barro, pero era todo el tiempo así, era como un trabajo que a mí me encantaba. Primero porque cuando vos tenés esa edad tenés que tener mucho cuidado. Digo que hoy pasa lamentablemente que los chiquilines se entusiasman porque empiezan a ganar buena plata y dejan de estudiar. En el mundo de hoy esas figuras como las nuestras ya no cansan más. O sea, si no estás preparado para lo que vayas a hacer, porque en todo necesitas preparación, calculo. O sea, no hay nada que a vos te lleve al éxito sin preparación. Y bueno, y yo creo que el caso de mi padre, y como mi padre hay muchísimos más que puedo nombrarte, gente que no estudió y se dedicó a trabajar y le fue muy bien. Pero también hay muchos otros que han quedado por el camino y al día de hoy creo que es prácticamente inviable una persona que pretenda triunfar en algún aspecto sin preparación. ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo eso? Y fueron casi 2 años. Ah, pero un tiempo. Sí, aparte como yo tampoco, mi padre tenía el taller y yo no era el más habilidoso tampoco con la herramienta, por no decirte que era casi un inútil, ¿tá? Entonces, claro, el taller como que yo no calzaba mucho y ahí es cuando allá en el año 95, fines del 95... empezamos, mi padre ya compraba y vendía algún auto y bueno, ahí formamos la idea de la automotora, que el primer día que abrimos la puerta la abrimos juntos y bueno, y hasta el día de hoy seguimos. Ahí te afincaste, definitivamente. Sí, ahí bueno, después viene toda la parte de cuando yo seguí corriendo paralelamente en kart, después paso a los autos. ¿Pensaste en dejarlo? Las veces que sí. El automovilismo, ¿no? Sí. ¿Y por qué pensaste en dejarlo? Uno de los golpes más fuertes fue cuando en el año 2000, fines del 2001, nosotros habíamos hecho toda una escalera, habíamos corrido en Uruguay, habíamos ganado el campeonato de fórmula. Yo empiezo los autos con techo hasta que, bueno, si querés correr en el exterior, siendo un chiquilín de 17, 18 años, lo mejor era ir a los fórmula. Ahí voy a la Fórmula 4, donde en el tercer año que corro ganó el campeonato. Empecé siendo menor, con 17 años. La primera carrera de auto que corrí, la corrí con 16 años, que con permiso de menor, que en su momento otorgaba el INAU, que bueno, al día de hoy lo otorga para el karting y para el automovilismo. Y bueno, y yo en ese fin de año hacemos un esfuerzo muy grande y decidimos ir a la Fórmula 3. Y era lógico que no iba a ser exitoso hoy con el diario del lunes, porque digo, fuimos al peor equipo que había, no de mala gente, sino un equipo que estaba reingresando a la categoría, totalmente desactualizado. Yo era nuevo, donde no conocía los circuitos, donde no conocía nada. Pudimos hacer 1 o 2 carreras y bueno, y no pudimos hacer más. Ahí vuelvo a correr en Uruguay para estar en forma y bueno, lamentablemente en septiembre, cuando Gonchi tiene el accidente, ANCAP tiene la idea de no desaprovechar ese camino que Gonchi había hecho y hacer un llamado a una prueba a todos los pilotos que tuvieran entre tanto y tantos años, que bueno, para darle la sponsorización para construir un camino hacia Europa. Bueno, yo me anoté en esa prueba, fuimos 14, si no estoy equivocado, que nos anotamos, que cumplíamos el requisito que nos ponían. La prueba se hizo en el Pinar, yo obtuve el mejor puntaje en el Pinar y de ahí clasificamos 4 que nos llevaron a Brasil, a San Pablo. Yo San Pablo, todos los que fuimos conocíamos San Pablo. Era un circuito que nada que ver con lo que teníamos acá, un circuito técnico, un circuito de Fórmula 1, ¿no? Ahí logro obtener el mejor puntaje y ahí consigo el patrocinio ANCAP para correr en Fórmula 3, en la clase Light en ese momento, a temporada completa en uno de los mejores equipos, no queda el equipo de Cesario. Al año siguiente vamos a ese equipo, ganamos el campeonato, renovamos para correr, pero ya ahí saltando a la clase A, que era la clase mayor.
donde nos encontramos obviamente con otro nivel, terminamos cuarto en el campeonato y tomamos la determinación. En su momento nos reunimos con algunos de los directores de ANCAP, con quien estaba en la parte de marketing, y yo pude llegar por intermedio del Perito Vicente y de Jorge Alfaro a hablar con Nando Parrado, el cual muy amablemente, con esa humildad de los grandes, ¿no? Nos hizo un montón de contactos en media hora. Nosotros, con lo que pretendíamos, el presupuesto que contábamos, teníamos dos opciones. En ese momento estaba muy de moda la Euro Nissan, que era una fórmula de motores cuando recién se había funcionado Renault y Nissan. Entonces estaban con los motores Renault V6, que era un monoposto sumamente rápido, de ahí surge Fernando Alonso. Era esa categoría, o era ir a la Euro 3000. La Euro 3000 era, la categoría donde Gonchi corrió su último año en Europa, no la Indy en Estados Unidos, sino lo que era el paso previo a la Fórmula 1. Pero no a nivel mundial, como corría Gonchi, sino a nivel europeo, que eran 7, 8 carreras, con un presupuesto mucho menor. Empezamos a hacer los contactos, doy con un italiano que tenía una concesionaria de Fiat, que vivía la concesionaria y su esquema estaban en el lago de Como. Tino Rossi, que por supuesto habla muy bien italiano, lo llamé un día: vení que necesito que hables con este italiano, un fenómeno, venite, hacemos la prueba. Le mandé una carta que yo tenía, porque te pedían en aquel momento que vos tuvieras un soporte económico como para decir, cuento con patrocinio, para no hacerles perder el tiempo. Claro, es apostar uno y el otro. O sea, vos apostás a esa escudería y la escudería apuesta a vos. No puede ir, hablando por las claras, ningún perejil a decir, mirá, yo voy a correr con fulano va a correr conmigo. Y por ahí puede ir, pero tiene que demostrarle al equipo que primero que manejaba bien o más o menos, o demostrarle generar interés en el equipo para que te contratara. Y aún así tenías que tener un montón de plata para poderle pagar a ese equipo. Está claro. Entonces ese montón de plata vos lo tenías que de alguna manera decir, lo tengo. Porque el tipo te iba a dejar subir un auto sumamente costoso que vos se lo podías destruir. Entonces, habíamos hecho un acuerdo que él nos cobraba la prueba, y en el caso de que esa prueba fuera buena, eso lo descontaba del presupuesto anual y nos daba justito. Yo en ese momento, aparte de ANCAP, yo tenía el apoyo de Canarias, o sea que con eso más o menos me daba para solventar algún gasto más. El italiano, que en la charla con Tino le dice que no vendía autos, bárbaro, dice, porque acá cuando tenga tiempo libre yo lo pongo a trabajar en la concesionaria. Cerraba todo perfecto, y hasta que en enero del 2002, previo a la crisis del país, en ese momento el presidente era Valle, exhorta a los entes públicos a recortar los apoyos a todo lo que era patrocinio, un montón de cosas más, no solo ANCAP, ANCAP, UTO, Antel, en fin, a bajar sus costos fijos, y ahí se quedó truncado lo que podía haber sido la ida a Europa o no. Pero teníamos todo encaminado, y sin el apoyo de ANCAP era absolutamente inviable por completo. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen. La innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. Supermercado de Carnes 20 años limitada.
la mejor opción en productos cárnicos. Todos los cortes, toda la variedad en parrilla, chacinados, cerdo y pollo. Atención personalizada y excelentes precios. En calidad contamos con el exclusivo Corte Rancho. Supermercado de Carnes. Wilson Ferreira, esquina Independencia, en Super Paraíso, con estacionamiento propio. ¿Es sacrificada la vida del piloto? Sí. Digo, si te lo tomás en serio, no como hobby. Sí, es. ¿Por qué? Lo que pasa es que cuando uno... ¿qué hace el piloto? Pero cuando uno habla de sacrificio... ¿Cuántas horas le lleva al día? Bueno, lo que pasa es que cuando vos hablas de sacrificio tenés que tener mucho cuidado. ¿A qué sacrificio, no? Porque digo... A ver, por eso... bueno, para mí no puede ser... pregunta, Martín. Para mí no puede ser un sacrificio tener que entrenar 2-3 horas por día la parte física para poder correr en auto. Porque es parte de... ¿Qué pasa? Y pasa con los 14, 15 años, que yo no sé la cantidad de cumpleaños de 15 que me perdí, por ejemplo. Todos tus amigos salen el sábado y vos tenés que ir a dormir porque al otro día o tenés carrera, o tenés entrenamiento, o tenés carrera. Y bueno, y eso me pasó muchísimo, pero muchísimas veces me pasó. De decir, bueno, a las 12 me voy porque mañana tengo carrera en el Pinar. Y te tenías que ir. Y lo hacía con gusto y no me pesaba. O sea, por eso digo, yo para mí... Claro, pero después cuando te volvés más profesional tenés que mantener un peso, tenés que ejercitarte, tenés que memorizarte circuitos, tenés que practicar que en esa época, una y otra vez con el mismo auto. Mira, en el año 2001 yo vivía en Floresta, no vivía en Pando. Unos años que nosotros estuvimos viviendo en Floresta y yo salía todas las mañanas temprano, tenía que correr 10 kilómetros por día. Tenía el jefe de equipo, el brasilero, detectó una carrera que yo variaba más de tantas décimas por vuelta. Me dijo, esto es físico, tenés que entrenar, tenés que hacer esto, esto y esto. Me llamó una nutricionista, me llamó un preparador físico muy conocido en Brasil. Yo no me acuerdo el nombre, pero eran de esos tipos que viven de eso, ¿no? Bueno, y después empecé a entrenar. Como a mí la parte física, la verdad, no es lo que más me gusta. Necesitaba de algún profesor o algo que me entrenara. Digo, y tuve grandes profesores de educación física, pero grandes profesores de educación física. Por citar a uno que es de la zona y que lo conocemos todos, Alejandro Valenzuela. Con Alejandro entrenamos muchísimo durante esa época. ¿Y qué corrías? ¿10 kilómetros todos los días? Sí, hacíamos toda una rutina, porque lo que es la parte cervical en el automovilismo, y por sobre todo en el automovilismo de fórmula, es mortal, porque la fuerza G a la que te sometes es mucha. En aquel momento no existía el Hans, entonces el cuello... El Hans es un protector cervical que vos tenés que te limita el movimiento de la cabeza para todos lados. Y en aquel momento eso no existía. ¿Y nunca tuviste miedo? Siempre tengo miedo. Es normal tener miedo. El tema está en que, bueno, que es parte de la adrenalina jugar con el miedo. El día que no sientas miedo, el día que no estés nervioso, el día que no me ponga nervioso ante una carrera. Yo me sigo poniendo igual de nervioso hoy. Me dice, pero con la experiencia. O sea, ese momento previo a la largada, todo eso es mortal. Digo, igual es parte de. El día que no sienta eso, creo que ya no va a tener más sentido hacerlo. ¿Sentís que te viene muy de pronto el éxito? Porque eras un botija, ¿no? Lo que pasa es que en realidad... Muy joven, Martín. ¿Cómo manejaste eso? ¿Qué edad tenías? No, yo tenía... En ese momento tenía 23. Pero mirá que, por ejemplo, yo fui compañero de equipo, me acuerdo, en la primera carrera que voy a correr a Brasil, voy a la Fórmula Chevrolet. Que mi amigo Juan Carlos Costa me hace los contactos, él vivía en Brasil en ese momento, y me hace los contactos para que yo pueda ir a correr a la Fórmula Chevrolet. Juan Carlos, si bien conocía a mi padre toda la vida y todo, cosas de chiquilín, ¿no? Lo llamo un día y le digo, mirá Juan Carlos, quiero hacer esto, ¿verdad?
venite para casa y venite para casa y venite para casa. A los 15 días estaba en la casa, estábamos probando un auto en Interlagos. Fuimos a Goiânia, me acuerdo de la primera vez, fuimos a Guaporé a probar con el equipo uruguayo, con el equipo de Lolo Perdomo, que tenía un equipo, la Fórmula Chevrolet en Brasil, que era una fórmula muy linda, y ahí mi compañero de equipo, era un chiquilín de un par de años menor que yo, bajito, pelito, un langa, ¿viste? Yo digo, este guacho no me puede ganar, pero me masacraba, no era que me ganaba, me mataba. Y yo decía, me está matando, me mata en el curvón, me mata allá, me mata frenar, me mata en todos lados. Fui limando hasta que me pude acercar a él. Y bueno, ese era Felipe Massa, ¿no? Quien después terminó siendo piloto de Ferrari, ganó carrera de Fórmula 1. ¿En serio? Sí, ese fue mi primer compañero de equipo que yo tuve en el exterior. Me acuerdo que Juan Carlos siempre, yo le digo, contá las cosas bien, porque él dice, pero vos le ganaste a Felipe Massa. Yo le gané porque él se tocó en la carrera y lo pasé, y después él venía recuperando, pero no me pudo pasar. Pero en realidad son experiencias que, viste, que vos decís, ¿qué hubiese pasado si hubiese podido ir a Europa? ¿O qué no hubiese pasado? Porque también miro todo lo que vino después, ¿no? Ser un privilegiado hasta el día de hoy, poder seguir haciendo lo que me gusta, haber formado una familia. Quizás si me hubiese ido a Europa no lo hubiese podido hacer. Bueno, por ahí iba mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Sentís que tenés una deuda pendiente? No. Lo que tiene que ver con automovilismo, te diría que producto de que mi padre la primera vez que me compró un kart me dijo, mirá que yo podré ayudarte con la parte del karting, alguna carrera de auto, pero después no tengo la posibilidad de bancar esto si no es con apoyo. Y bueno, y fíjate que este año, estamos hablando que desde el año 94 al día de hoy nunca paré. Siempre alguna carrera corrí, nunca hubo un año que no corriera. Hasta en los años de pandemia hubo rally en Uruguay. ¿Fue emotivo correr con tu viejo? Lo que pasa que nosotros tenemos una relación muy particular, nos llevamos 20 años nomás. Entonces hemos compartido muchas cosas juntos y eso fue como decir, bueno, cerramos la etapa de todo lo que hicimos juntos porque siempre ha estado al lado mío. Por supuesto que mi madre también hizo lo suyo y todo lo que ha sufrido por culpa de las carreras, los nervios que le ha tocado vivir, y siempre estuvo acompañando. Después cuando vas creciendo, después me casé y mi señora me conoció arriba de un auto y no le quedaba otra que bancársela, y bueno, vinieron los niños y me he perdido cosas y me he perdido... ¿Te gustaría que tus hijos corrieran? Mira, en realidad correr ellos? El grande está corriendo en kart, está empezando este año. ¿Y eso no te da miedo? Porque una cosa es sentir miedo uno y otra cosa es tener miedo por otro, ¿no? ¿Se entiende? Eso es lo que me hace pasar más nervios en mi vida. No he pasado nervios como esa parte. Yo tengo dos hijos, tengo uno que hoy tiene 12 años, cumple 12 años, perdón, tiene 11, y otro de 14. El de 12 años juega al fútbol y según los que saben dicen que lo hace bastante bien. A mí obviamente que no sale, por lo que hablamos antes. Bueno, la familia de mi señora son futboleros de toda la vida, pero a mí no sale. Juega acá en San Luis, que a él sí lo ficharon y él sí juega. No se lo prestan al cuadro contrario. A él no lo prestan. El año pasado fue a la selección de Costa de Oro. Y el otro me había pedido muchas veces. Y yo la verdad que ahí cometí errores de no seguirlo, porque bueno, queda aquello de... Yo lo viví tanto con compañeros de su momento que corríamos juntos, que los padres querían que fueran los que no fueron o querían... se ven todos los deportes, padres que canalizan sus frustraciones en los hijos y los presionan, y he visto muchas cosas de esas en el fútbol y la he visto en el automovilismo. Siendo padres que los ves que presionan de una manera horrible a los chiquilines, como que tienen que hacer eso y que fíjate, y algunos que ni siquiera nunca corrieron, los llevan a un terreno donde no es el apropiado. Entonces yo nunca quise que mi hijo sintiera esa presión. Pero ahora el más grande está corriendo en karting. Sí, y es horrible para mí.
es un sufrimiento tremendo, yo me pongo muy nervioso en la carrera. Mi madre me dijo el domingo pasado, que hubo carrera en San José, me dijo, no sabes cuánto me alegro verte ponerte tan nervioso para que veas lo que se siente, porque yo lo vengo sufriendo hace años esto. Mi madre llegó a tener a su hijo corriendo con un amigo, como cuando yo corrí con Gonzalo Ferrari en rally, y a su esposo y a su hija corriendo en otro auto. Entonces digo, ahí entendés, viste, nervios y cosas que yo no las entendía. Entonces, bueno, y hoy pasa, pero a mí me pasa con los chiquilines particularmente. Yo he mirado fútbol lo que nunca miré en mi vida, gracias a mi hijo chico. Voy al estadio lo que nunca fui, para acompañarlo. O sea, ¿por qué? Porque es lo que él, es su pasión, y yo sé lo que es tener una pasión. Entonces, si vos tenés una pasión y la gente que tenés alrededor tuyo te acompaña, es lo más lindo que hay, y más cuando esa gente es tu familia. ¿Te gustaría correr con tu hijo? No sé si puedo. Me pasan dos cosas. Primero, que la última... Pero a ver, corriste con tu viejo. Sí, pero digo, no sé si... Primero que no sé, digo, subirlo de copiloto, no sé si a él le gusta. Yo de copiloto no me subo de nadie porque sufro mucho. He tenido la suerte de ir al lado de tipos muy buenos. Hace poco lo hice con un argentino, Gabriel Pozo, ex campeón del mundo, que se subió a mi auto y me mostró un montón de cosas. Y yo dije, mirá, pará, porque yo estoy más lo que estoy sufriendo que lo que estoy aprendiendo. Lo hice con Gustavo Trelle en su momento, o sea que se subió al auto mío a ayudarme a poner la punta, el Mitsubishi, en aquel momento, y sufro mucho al costado. ¿Por? Y yo qué sé, sufro, o sea, me da miedo, me parece que nos vamos a matar en todas las curvas, y capaz que cuando vengo manejando yo, pero, o sea, si vos conducís no pasa nada. Bueno, pero no te puedo decir, pero yo no te puedo, a ver, pero tengo que decirte la verdad, no te puedo decir, sí, ¿cómo lo disfruto? No disfruto nada, ¿qué voy a disfrutar? Voy agarrado hasta de todos lados, no disfruto nada, mentira que disfruto. Y después, lo que sí, me di el gusto de andar en pista los dos en kart con mi hijo, cuando él estaba empezando las primeras veces, y bueno, y hoy ya no lo hago, porque aparte me gana y no me gusta, me arruina, no me gana, entonces digo, está como... que vaya él, yo lo miro de afuera. ¿Pero sería un lindo sueño? Sí, claro, ¿cómo no? Lo que pasa es que ahora él se divierte conmigo. O sea, ya digo, no, me tendría que ponerme a entrenar mucho para poderlo correr. O sea, como no juega al fútbol con Valentín, el chico, porque me arruina, me hace correr por todos lados. Entonces digo, claro, juego, lo acompaño y juego con él como cualquier padre que juega con sus hijos. Pero digo, son las dos disciplinas muy distintas, pero muy competitivas, con la salvedad que el fútbol es un trabajo en equipo y el automovilismo también lo es, pero las decisiones en el momento de la carrera pasan por uno solo. ¿Qué te queda por hacer dentro y fuera de la pista? ¿Qué esperas de la vida, Martín? De la vida, ver mis hijos crecer felices. En el ámbito de automovilismo me gustaría correr muchos años más, pero bueno, hay un tema que es claro, no tengo muchos años más. Para hacerlo de una manera competitiva y para hacerlo de una manera lo más profesional que se puede en nuestro país, hoy me encuentro con un privilegio de poder estar representando a Uruguay en el Campeonato Argentino de Rally, cosa que, bueno, la verdad es un regalo de la vida poder hoy con 44 años estar haciendo eso. Realmente me llena mucho de orgullo que volver a lucir los colores de ANCAP después de 20 años, que confiaran en mí, que vieran que bueno, que pudimos ganar un campeonato el año pasado y ahora ir por un desafío más difícil. En el ámbito laboral tenemos las cosas más de lo que soñamos y que pudimos lograr, lo hemos logrado. Entonces yo me considero un tipo pleno. Pero sí, mirando para adelante y pensando hoy ya más en los que vienen que en los que estamos.